próximo, el invitado de hoy. Quiero dar la cordial bienvenida a nuestro querido amigo doctor Santiago Carranco Paredes. Gracias por acompañarnos hoy para analizar el impacto del regreso de Donald Trump y las repercusiones que este podría tener en Ecuador y América Latina. Un saludo grande, Santi, desde acá, desde la ciudad de Ibarra. Un saludo, Pauli, un saludo a todos quienes nos escuchan el día de hoy. Y bueno, para mí realmente fue una sorpresa, no solo la victoria de Trump, sino la apabullante victoria republicana. Los republicanos ganan el Senado, ganan la Cámara Baja, ganan el voto popular, ganan en todos los estados péndulos y obviamente Trump gana la presidencia en sí. Entonces, eso me parece que también fue un muy duro golpe a todo el Partido Republicano, un Partido Republicano que sí tiene y se nota una falta de liderazgo. Acordémonos que en el inicio de la carrera presidencial, obviamente el candidato era quien actualmente ostenta el poder, que es Joe Biden, y después de un debate con Donald Trump en el que queda muy mal parado y se lo vio bastante mermado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, deciden obviamente cambiar y apoyar justamente la candidatura de Kamala Harris, una candidatura que en un inicio tuvo un gran impacto justamente porque recaudó históricamente grandes cifras para una campaña, pero obviamente que no llegó justamente a solventar este liderazgo justamente que necesitaba en sí el Partido Demócrata, y esto ya se lo ve directamente en las urnas, en donde por otro lado Trump, quien sufre un atentado, quien tiene un discurso bastante agresivo, un discurso bastante populista, sí llega a calar directamente en el electorado. Esto sumado también a los fracasos económicos que ha tenido el gobierno demócrata, ¿no? Y no hablo en términos macroeconómicos porque en eso han denotado que están bien, pero lamentablemente esos temas macroeconómicos, por ejemplo, el imprimir 3,000 trillones de dólares después de la pandemia para incentivar el consumo, esto causó unas grandes temas de inflación, cuestiones que el año pasado inclusive el gobierno tuvo que tener controles de precios en Estados Unidos, en un libre mercado, imagínense en lo que es eso. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que obviamente han afectado directamente al gobierno demócrata, y yo creo que eso también es una repercusión directa para tener esta apabullante victoria republicana. Claro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también superó el récord de George Bush en apoyo entre los votantes latinos, Santi. Esto es interesante porque, a ver, si nosotros vemos la descomposición del voto estadounidense, eh, se ve que un 40% de los latinos vota por Trump. Obviamente hay una mayoría por Kamala Harris. Un 80% de los afroamericanos votan por Kamala Harris, pero esto también es importante entender qué es lo que está pasando. Y dos factores que hay que entender: el voto en Estados Unidos no es obligatorio, entonces muchas comunidades afroamericanas no votan y muchas comunidades latinas no votan, especialmente las comunidades de latinos migrantes. ¿Quiénes son este voto latino que representa un 40% para Trump? Son segundas y terceras generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Hijos de latinos que viven en Estados Unidos, que han nacido en Estados Unidos, que han crecido en Estados Unidos y que obviamente no han salido, inclusive muchos de ellos, a sus países. Entonces, ellos de una u otra manera no son ese latino al cual Trump despreciaba, al cual Trump justamente mandaba todos sus mensajes de ataque y al cual Trump inclusive amenazó con deportarlo masivamente. Claro, ese también es otro tema. Santi, ¿qué significa para la política internacional el regreso de Donald Trump? A ver, si nosotros seguimos lo que Donald Trump ha comentado justamente en su campaña, yo veo que quienes más afectados están en este momento es justamente la Unión Europea. Pero esto no quiere decir que esta afectación no termine generando efectos residuos en otros lugares del mundo. ¿A qué me refiero con esto? Donald Trump ha prometido que va a terminar el conflicto de Ucrania con Rusia de manera bastante pronta, ¿no? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cuál sería su fórmula? Sería obviamente que llegara a la paz en la que Ucrania ceda los territorios de Rusia. Y esto da un muy mal mensaje a la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque lo que nos dice específicamente es que si una potencia militar ataca a otro estado,
no va a haber justamente una repercusión grande dentro de la comunidad internacional, sino de una u otra manera se va a aceptar esto. Entonces, esto generaría un muy mal mensaje para otros lugares, por ejemplo, China y Taiwán, en donde podría tener estas repercusiones. Entonces, esperemos que esto no pase, esperemos que no se cumpla en sí, en este caso lo que Donald Trump dijo en campaña. Por otra parte, la Unión Europea va a tener que gastar mucho más en temas militares. Hemos visto que Donald Trump también ha ofrecido reducir sus intervenciones de Estados Unidos en la OTAN. Esto va a obligar obviamente a que la Unión Europea relocalice sus presupuestos, que muchas veces eran destinados a temas sociales, a temas económicos, a temas de desarrollo sostenible, a cuestiones medioambientales, a cuestiones de lucha por la igualdad de género, a temas militares. Y ahí es donde yo creo que nos puede llegar a afectar hasta cierto punto en América Latina, porque muchos de estos fondos de cooperación que a veces obviamente nos ayudan para mantener una serie de programas, por ejemplo, medioambientales, tal vez se vean mermados justamente por esta necesidad de Europa para poder localizar estos fondos en temas militares, algo que ya lo viene haciendo desde el año pasado. Ahora bien, el tema migratorio, especulando con lo que nos dice específicamente Trump, hay que también analizar esto, ¿no? En Arizona, por ejemplo, se vota por, además obviamente de los temas presidenciales, del Senado, de los candidatos a la Cámara Baja, se votó por una serie de leyes. Y, por ejemplo, en Arizona se vota a favor de una ley para criminalizar a los migrantes. Esto es una política que va a ir en contra de cualquier tipo de derecho humano, porque tú no puedes criminalizar a una persona que está buscando una mejor vida, no puedes criminalizar a una persona que está huyendo de un conflicto. Entonces me parece que la situación en los estados de borde cada vez se vuelve mucho más compleja para los migrantes latinoamericanos. En este sentido, Trump ofreció deportaciones masivas y ofreció obviamente de una u otra manera perseguir, ¿no?, a la migración ilegal. ¿Qué puede significar esto? Lo que significa es que tú lo que no puedes hacer como Estados Unidos es netamente deportar a todos, porque eso sería darte un disparo en el pie. Sabemos que las estructuras productivas estadounidenses dependen de las manos de obra de los migrantes, entonces no puedes simplemente generar deportaciones masivas. Además que el mercado estadounidense está compuesto también por el consumo específico que tienen los migrantes, entonces simplemente deportaciones masivas en temas económicos no le veo viable, pero lo que sí le veo viable es frenar la migración. ¿Y cómo se hace esto? Relocalizando también fondos. Por ejemplo, el gobierno demócrata lo que estaba haciendo era generar incentivos, obviamente, para que los migrantes puedan quedarse en ciertas ciudades heaven, en ciertos paraísos para migrantes, justamente. Pero Donald Trump tal vez relocalice esos fondos específicamente hacia los estados, por ejemplo, hacia los estados centroamericanos, hacia los estados de la comunidad andina, para que ellos también puedan acoger estos migrantes. Entonces, esto simplemente es una especulación específica a partir de las políticas que ha anunciado Trump en sus discursos. Ahora bien, sabemos que la personalidad de Donald Trump es bastante explosiva. Él dice una cosa, pero tal vez no se cumple. En los textos, en las memorias de sus asesores, dicen que muchas veces ellos le decían, bueno, sí lo vamos a hacer, pero nunca se lo hacía y al final como que se olvidaba. Entonces, también tenemos una personalidad muy interesante que ahora es el hombre, bueno, quien está, el líder justamente de la potencia militar más grande del mundo, ¿no? Es lo que tú has mencionado, Santi. Nuestro país ha tenido muchísima salida de gente que ha ido a Estados Unidos en forma ilegal. Por ejemplo, la gente a veces también se ha quejado sobre cómo ha pasado en Nueva York, por ejemplo, ¿no? La clase migrante que ha estado allá. Pero como tú recalcas, no creo que sea una migración masiva o una deportación, más bien dicho, masiva desde Estados Unidos, porque necesitan el trabajo, la mano de obra. Pero esto, ¿qué implicaciones tendría este regreso para la economía regional, por ejemplo, que es bastante importante? A ver, hay que entender que, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, la ciudad más grande en términos demográficos, es Guayaquil, junto con todas sus parroquias rurales. La segunda es del Distrito Metropolitano de Quito, que incluye obviamente todos los valles y parroquias rurales, pero el tercer lugar es justamente la comunidad migrante. Entonces, sí, obviamente es preocupante, yo creo que eso también tiene que ser una política de Estado. De hecho, justamente
en nuestra Constitución nos dice que igualmente, o sea, el Estado es responsable no solamente por sus ciudadanos dentro de su territorio, sino por ciudadanos afuera. Entonces, creo que esto también es importante tener en cuenta y obviamente ser veedores de que estas políticas que pueden mermar los derechos humanos no se cumplan. Ya digo, la criminalización del migrante simplemente por el hecho de ser migrante es una locura, es irse en contra de todos los pactos civilizatorios y mínimos de humanidad que nosotros tenemos. Ahora bien, en términos económicos, no veo un cambio grande. Creo que Estados Unidos, independientemente del republicanismo o los demócratas, van a mantener un tema pragmático en las cuestiones económicas. Ya lo hemos visto en Venezuela. En Venezuela, Estados Unidos sigue comprando el petróleo, inclusive aunque en temas políticos sea condenatorio justamente con el gobierno de Maduro, pero sigue comprando el petróleo y la energía, ¿no es cierto? No creo que, por ejemplo, Ecuador se habla de un posible tratado de libre comercio, escuchaba en varios lugares y a varios comentaristas ahí, pero eso es muy complicado, ¿no? Estados Unidos con países como Ecuador, yo creo que sí, utilizando la estrategia clásica del carrot and stick, si te portas bien te doy exenciones arancelarias, si te portas mal te quito las exenciones arancelarias. Entonces un tratado de libre comercio con Estados Unidos muy difícil y también creo que se ve mucho más complejo, específicamente ahora que tenemos un tratado de libre comercio con China, en el cual, en el supuesto caso, no digo que esto vaya a pasar, que tengamos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, van a tener muchísimas restricciones, algo que Donald Trump ya le puso cuando cambió el TLCAN al TIMEC con Canadá y México, ¿cuál fue este cambio específicamente para que entienda la audiencia? Lo que nos decía es que ya no es un libre comercio libre en sí, sino que hay ciertas restricciones. Por ejemplo, las restricciones era que los productos tenían que hacerse en México para entrar a Estados Unidos. Esto quiere decir que no puedes importar insumos de China y después como que refabricarlos en México para entrar a Estados Unidos, sino tenía que ser 100% las cuestiones hechas en México o en Canadá. Entonces, esto fue un aviso muy duro también de Donald Trump frente a las políticas expansionistas comerciales chinas. Y eso tal vez lo podríamos estar viendo en nuestra región en estos periodos. También, Santiago, tenemos que darnos cuenta que Ecuador en el próximo año, febrero del 2025, tendremos un nuevo presidente de la República que todavía no sabemos de qué tendencia política será, porque como este país es tan variante y poder decir ya algo fijo, no sabemos qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, claro, ya se habla de los problemas entre Estados Unidos, México, Estados Unidos y Colombia por el nivel, por el pensamiento político de sus presidentes y es por eso que me imagino que la fluctuación del dólar, y eso es lo que la gente habla en el tema de Colombia, también es importante. Sí, a ver, el profesor Pachano nos dice que el largo plazo en Ecuador dura una semana, dura 3 días, ¿no? A veces yo soy más optimista y digo que dura unas 2 semanas. Pero es cierto, ahora hay que entender la posición de Ecuador en este momento. Somos un país en el cual en algunos sectores tenemos 16 horas de cortes de energía, somos un país que está en un conflicto armado, somos un país que tiene gravísimas crisis económicas, sociales, tenemos una democracia erosionada, tenemos unas instituciones democráticas extremadamente fragmentadas, tenemos periodistas perseguidos, tenemos violaciones flagrantes de derechos humanos a diario, hemos perdido el control territorial en un montón de lugares, o sea, ¿por qué estoy siendo tan optimista con este escenario con Ecuador? Para darnos cuenta de nuestra posición en el mundo, ¿no? Recientemente, en la semana pasada, tuvimos en una charla magistral de un profesor de Cambridge que vino a un congreso que realizamos de CIPRI y él nos veía y decía, bueno, si nosotros vemos específicamente el relacionamiento internacional de Ecuador, nosotros no estamos cerca de Perú y de Colombia realmente, nosotros estamos mucho más cerca de Cuba y de Haití. Entonces, esa es la posición en la cual estamos y hay que entender esas situaciones. Por eso hablo de ese tema, de que para Estados Unidos no es que Ecuador es el tema más importante en estos momentos y
A veces nosotros creo que vivimos en el siglo XVI cuando pensamos que Ecuador era el centro del mundo y cuando pensamos que el mundo era el centro del universo, cuando Ecuador claramente no es el centro del universo, ¿no? Entonces creo que las políticas exteriores de Estados Unidos con Trump sí van a ir más a temas que están ahorita en boga, el tema del crecimiento hegemónico de China y su influencia, sobre todo en el tema de la franja y la ruta, la guerra con Ucrania, qué va a pasar con Palestina e Israel. Me parece que eso es algo, la posición de Estados Unidos en ese conflicto es algo que obviamente tiene repercusiones en las elecciones, porque obviamente es algo que se lo solicitaba al gobierno de Biden que haga, que se pronuncie y que más bien hicieron caso omiso a esas solicitudes. Entonces me parece que esos son los problemas que ahora Trump va a enfrentar en un inicio y obviamente a países pequeños, sus políticas no van a cambiar. No creo que haya mucho cambio entre un gobierno demócrata y republicano, sino las decisiones de política exterior cambiantes son en estos grandes conflictos, la verdad. Claro, justo eso te iba a decir, Santi. A veces los ecuatorianos nos preocupamos de tanto qué es lo que va a pasar con Estados Unidos, con el cambio de gobierno, pero realmente, como tú hablas, somos un país demasiado pequeño, no sé si decirlo demasiado pequeñito o no tan importante, habiendo conflictos a nivel mundial mucho más grandes de los que ya nosotros podemos tener con nuestros conflictos internos de falta de energía, la electricidad y todos los problemas que nosotros tenemos. Creo que también lo único que creo que nos debe preocupar acá en Ecuador es, creo, y muchísimo, es la política migratoria de Estados Unidos hacia nuestros hermanos ecuatorianos y latinoamericanos que están allá. O sea, creo que es una de las partes más importantes porque creo que eso es un punto neurálgico que tenemos entre Ecuador y Estados Unidos. Me parece que eso es algo que el gobierno ya tiene que estar generando unos escenarios futuros en este momento de qué podría pasar específicamente con la comunidad inmigrante, qué podría pasar en el caso de que existan violaciones de derechos humanos a nuestros migrantes, qué podría pasar, estamos listos para tener migrantes de vuelta, podemos acogerlos, qué va a pasar con la comunidad migrante que vive justamente aquí en Ecuador. Creo que esas son cuestiones que sí nos interesan y que sí debemos, y sí nos van a afectar. Pero como te digo, en el tema económico, en el tema político, no creo que vaya a haber grandes cambios. Ahora bien, sí es algo importante el mensaje que nos llevamos de estas elecciones como sociedad. ¿Por qué? Porque Donald Trump llega a la presidencia con un discurso que fragmenta las sociedades, con un discurso que de una u otra manera ha erosionado la política y las instituciones estadounidenses. Donald Trump es el primer presidente de Estados Unidos en el ser condenado por un delito que va a investirse de presidente. ¿Qué mensaje está dictando esto a las democracias latinoamericanas, ¿no es cierto? Creo que muchos candidatos van a emular la figura de Trump y vamos a tener discursos bastante extremistas en nuestras próximas elecciones, no solo en Ecuador, sino en América Latina, discursos aún más populistas, discursos que incentiven aún más el fraccionamiento social y el odio. Y obviamente es difícil porque muchas veces nosotros el acceso a política que tenemos es justamente en la campaña y en las votaciones, entonces va a ser muy difícil pedirle al ecuatoriano que más bien no se deje llevar por estos mensajes y que trate de no fragmentar aún más la sociedad que ya tenemos, pero bueno, por lo menos cuidémonos en sí de los candidatos que utilicen estas estrategias en su campaña y tratemos de rechazar justamente estos mensajes de odio o estos mensajes populistas que podríamos tener en nuestras próximas elecciones. Eso es lo que justo te iba a decir, Santi. Esto se viene también acá con la campaña de nosotros que ya inicia el siguiente mes. Va a ser, no sé cómo se vaya. Y también, no sé de ti, o sea, ¿qué piensas tú en la parte internacional o lo que hablaba Trump sobre el no aborto, este tema también muy tradicional, siendo Estados Unidos una sociedad muy liberal y todo? Imagínate todo el hablar de estos temas. A ver, hay que entender que el gobierno de Estados Unidos es muy diferente al Ecuador en el sentido de que es un gobierno federal y nosotros en sí no tenemos estados independientes. Nosotros nos regimos bajo una sola constitución y unas leyes generales. En Estados Unidos tú tienes obviamente la constitución, pero cada uno de los estados se rige
exactamente de manera diferente. Por eso es que en un estado va a ser legal. Por ejemplo, en Florida se votó por legalizar la marihuana recientemente, pero en otro estado no va a ser legal. Entonces tienes esas discordancias de estado a estado. En algunos estados es legal el aborto, en otros estados es legal hasta cierto punto. O sea, te vas a tener diferentes tipos de libertades. No soy experto en el tema específico de aborción, del tema de aborto, pero entiendo que en algunos estados puedes hacerlo por una forma de una pastilla, o puedes hacerlo hasta 3 meses, o puedes hacerlo en ciertas circunstancias. En otros estados no tienes estas facilidades. Entonces, más bien hay que entender que yo creo que el tema específico del aborto es un tema personal del presidente, que obviamente va a apoyar algunas políticas, pero esto no va a influenciar directamente. O sea, el día de mañana no es que si Donald Trump esté en contra del aborto, todos los estados en Estados Unidos van a estar en contra del aborto. No, es mucho más complejo la política estadounidense por justamente estos contrapesos y el sistema federalista que ellos mantienen. Eso es lo que tú hablabas del tema populismo. Santi, otro de los temas importantes que también nos debería preocupar a nosotros, el gobierno ha propuesto que venga nuevamente la base militar de Estados Unidos acá al país, y sobre todo también el tema del narcotráfico, que sí nos compete como país y directamente con Estados Unidos. A ver, el gobierno de Guillermo Lasso ya firma 2 acuerdos en el que permitió a Estados Unidos ocupar, poner justamente sus barcos, sus naves en nuestro mar territorial, y a su vez también ejecutar operaciones en ciertos lugares. Entonces, la ocupación territorial de Estados Unidos ya existe en Ecuador. El tema de la base sería una cuestión adicional. Si me preguntan que poner una base estadounidense va a eliminar el tema del narcotráfico, bueno, creo que obviamente no. Los problemas son mucho más profundos. Los problemas son específicamente en quién controla los puertos, los problemas son judiciales, los problemas son de corrupción. Justo ayer estábamos viendo un artículo en el que saben dónde está la mayor cantidad justamente de dinero negro en el mundo. No está en el narcotráfico, no está en el lavado de activos, no está en la trata de personas, está en la corrupción. Entonces, creo que ese es el gran problema que tenemos acá, y obviamente una base no va a solucionar los problemas del narcotráfico. Vamos desde casi todo el año ya en un conflicto armado interno, un conflicto armado que no existe en términos legales, ¿no es cierto? Más allá de un decreto que pone ahí, que le da de una u otra manera a los militares la capacidad para estar en el territorio, pero que no vemos ningún tipo de avance. La sociedad sigue siendo insegura, los crímenes violentos siguen estando en las mismas tasas, seguimos siendo un país que no solo es un hub del narcotráfico en temas de lavado, sino también ahora ya vendemos y consumimos. Entonces, me parece que esos temas, para tener un cambio justamente en nuestra sociedad, no son importantes. Me parece que, y hay que entender también por qué se va a la base de Manta. Muchos dicen, bueno, se va netamente porque Correa quiso que se vaya. La verdad es que no es tanto así. Nos damos cuenta que después de la guerra de Irak, muchos países alrededor del mundo empezaron a tomar estrategias de negación territorial. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando Estados Unidos entra a la guerra de Irak, proponen justamente que tenían armas nucleares, y cuando ya termina la guerra no existían armas nucleares. Entonces también se empiezan a generar estos contrapesos mundiales de una manera de balanceo suave, porque no puedes balancear el poderío militar de Estados Unidos, y Ecuador es uno de estos países que adopta también estas estrategias de denegación territorial. Ahora bien, muchos países siguen teniendo denegación territorial con Estados Unidos, y que Ecuador también, por cuestiones populistas, ahora querramos abrir una base como la solución magistral a nuestros problemas, es obviamente también un tema netamente populista. No creo que eso vaya a tener ningún cambio, ninguna implicación en nuestras políticas de seguridad. Santi, ¿crees que habrá algún impacto directo en inversión estadounidense en la región? La verdad hay que ver, echar la vista a otro lado, ¿no? China acaba de invertir en el puerto privado más grande de América Latina, aquí en Perú. Entonces,
a su vez ya firmó el memorándum de entendimiento con Colombia y con nosotros ya tiene un TLC. Estamos viendo que el tema específico de inversiones, temas infraestructurales, está viniendo específicamente de China. Obviamente con Estados Unidos no podemos negar cooperación en varios temas, en temas de derechos humanos, algo que a China no le interesa, pero con el gobierno de Trump vamos a ver cómo eso cambia. Vamos a esperar cooperación en temas migratorios, vamos a esperar también cooperación en temas de seguridad, ¿no es cierto? Y esto va más allá, porque es un tema de tecnología. Grandes inversiones estadounidenses, ¿qué le podemos ofrecer? Obviamente, seguimos siendo un país petrolero, es donde obviamente podríamos buscar inversiones. Un país minero, queremos subir obviamente nuestros porcentajes de impacto del PIB de la minería, pero creo que la minería a quien más le interesa en este momento es a China, es a Canadá, es a Australia. Obviamente Estados Unidos no podríamos negar que puede tener interés sobre algunas cuestiones. Y pues allá, creo que más allá de esas cuestiones, no es que tenemos mucho que ofrecer a empresas estadounidenses para nosotros ser parte justamente de su cadena de producción, ¿no? Santiago, ¿qué postura crees que tomará Estados Unidos en temas ambientales bajo el liderazgo de Trump? Bueno, ya lo vimos la anterior vez, se redujeron justamente los fondos específicamente para temas medioambientales. Eh, ya no lo he escuchado decir últimamente, pero en su primera elección, Trump era hasta cierto punto un negacionista del tema del cambio climático. Entonces, yo creo que muchos de los fondos específicamente sobre este tema sí se van a ver golpeados específicamente en Estados Unidos. Y como les dije, también en el momento en que Europa tenga que relocar su presupuesto a temas militares, y ellos son obviamente los mayores donantes en temas medioambientales, tal vez ese presupuesto se vea mermado. Hay que esperar justamente para febrero, marzo del 2025 para ver ya los efectos directos en la economía, en nuestra cotidianidad, sobre la elección de Estados Unidos, ¿no? Sobre la elección de Trump en Estados Unidos. Así es, quiero agradecerte muchísimo, Santiago, como siempre, tu tiempo, como siempre, la disponibilidad para conversar con nosotros, apoyarnos en estos temas tan difíciles, a veces que la gente, como tú dices, no entienden, pensamos que ya va a pasar algo, mañana ya les vuelven a todos los amigos que están de ilegales y todo, y creo que no son las cosas así, por eso hay que dar un análisis siempre claro con personas como tú que saben sobre este tema de derecho internacional. Muchísimas gracias, un saludo grande desde acá, desde la ciudad de Ibarra, agradecerte como siempre por tu perspectiva, es muy valioso en este momento tan importante para toda la región. Un placer siempre estar aquí y obviamente en una radio de mi ciudad, ¿no? Entonces, un gusto y que tengan todos un buen día.